Hola gente, ¿cómo va? Bueno, vamos a hacer un vivo para hablar de el parte árabe del infortunio, que es un tema que, bueno, como su nombre lo indica, es medio como mala onda o catastrófico, pero mucha gente me pidió que hable del tema. Y me han hecho muchas preguntas en TikTok, así que bueno, vamos a ver un poco qué es, a hablar del infortunio signo por signo, cómo de alguna forma hay que tomarlo con pinzas y cómo poder de alguna manera trabajarlo para que no nos condicione tanto, ¿no es cierto? Así que bueno, obviamente si quieren ir a hacer preguntas conforme voy hablando, bienvenido sea. Esto va a quedar en Instagram y luego lo subo a YouTube también. Entonces bueno, el parte árabe del infortunio básicamente es un punto matemático e incorpóreo de la carta natal, que como su nombre lo indica no tiene un cuerpo celeste, o sea no tiene un cuerpo físico, o sea que no es ni un planeta, ni un planetoide, ni un asteroide, ni un satélite, ni nada con un cuerpo celeste, digamos. Es un parte árabe, un punto matemático que surge mientras la astrología árabe se expandía, ¿no es cierto? Conforme en Europa la Edad Media mataba a todas las brujas con la Inquisición, en Medio Oriente la astrología crecía un montón y hacía aportes valiosísimos, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, bueno, el infortunio nos va a mostrar aquella área de la carta natal en la cual vamos a tener más tendencia a fallar, fracasar, tener mala suerte, que las situaciones malas se repitan, sufrir pérdidas, desgracias, miseria. Hay algunos autores que llamaban a este punto, a este parte árabe, parte de las enfermedades y los accidentes, así que lo podemos vincular con eso, ¿no es cierto? Digo que hay que tomarlo con pinzas porque eso surge en un periodo astrológico en el cual la astrología estaba enfocada básicamente en predecir guerras, predecir sequías, predecir tormentas, predecir estrategias políticas, etc., ¿no es cierto? Y tenía como una visión un poco más cerrada de las cosas, o sea que si se veía algo, las cosas eran así, van a ser así y punto, ya está. Y lógicamente las cosas evolucionan, se actualizan y hay muchas técnicas de alguna manera de sanación que se pueden aplicar hoy en día para destrabar o mejorar aspectos de la carta natal, ¿no es cierto? Así que ténganlo muy en cuenta, que no es una sentencia, sino que es básicamente la balanza que se inclina hacia cierto lado, pero que eso se puede trabajar. Así que eso, básicamente. Vamos a empezar a hablar del infortunio en los signos, así que bueno. Vamos a empezar con el infortunio en Aries. En este caso, este punto se encuentra en un signo de fuego, líder, regido por el planeta Marte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el infortunio en Aries va a hacer que la persona básicamente tenga mala suerte y situaciones repetitivas negativas en torno al abrirse camino en la vida, al expandir, al crecer, en cuanto a su personalidad, en cuanto al iniciar cosas, ya sean carreras, proyectos y todo lo que implique iniciar, abrirse caminos y ser pionero, ¿no es cierto? Puede que le cueste mucho arrancar, que siempre pase algo que no le permita avanzar, básicamente. Si yo lo quiero vincular a esto con el tema de la salud, ¿no es cierto? Aries, pensemos en Aries, o sea, Aries tiene que ver con la presión arterial y con la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, básicamente va a haber que tener cuidado con esa zona, ¿no es cierto? Puede haber como una tendencia que se manifiesten síntomas en esa zona. Para trabajar este punto y desbloquearlo, porque no es una maldición ni una sentencia, como digo, lo que hay que hacer es básicamente trabajar, bueno, sobre la autovaloración, la autopercepción, el autoestima, y el creerme merecedor y capaz de abrirme camino en la vida, ¿no es cierto? Merecedor de concretar todo lo que yo quiera concretar, iniciar lo que yo quiera iniciar y saber que puedo. Así que bueno, básicamente eso. Sí, siempre Aries, y lo vemos desde un punto de vista astrogenealógico, que a mí me gusta relacionarlo porque estamos condicionados por las historias que no conocemos de los ancestros. Tiene que ver con memorias de guerra, de muerte y de personas que no han podido justamente de alguna forma obtener lo que querían, ¿cierto? Y que no les quedó otra que ir a la guerra y separarse bruscamente de su familia y sus sueños se frustraron por X motivo. Entonces, revisar eso, ver qué ancestros míos vivieron eso, si yo conecto con esas memorias, y ahí la cosa va a empezar como a fluir un poco más. Hola Jessy, ¿cómo estás? Va a ser todo el vivo del infortunio, así que si te va surgiendo alguna duda respecto a ese tema, la puedes plantear. Luego haremos otro video de los nodos.
Básicamente eso respecto al infortunio en Aries. Si ya pasamos al infortunio en Tauro, en este caso se va a encontrar en un signo fijo de tierra regido por el planeta Venus. Entonces, ¿con qué tiene que ver Tauro? Tiene que ver con el cuerpo físico, el dinero, los placeres sensoriales, el disfrute y el goce de los sentidos, o sea, lo corporal, lo sensorio, ¿no es cierto? Todo lo inherente a este plano, con la madre tierra también. Entonces una persona con el infortunio en Tauro, de alguna manera, bueno, va a tener una tendencia a fracasar o a vivir situaciones negativas respecto a justamente sus finanzas, las posesiones, los bienes. Puede que le cueste mucho ahorrar, que le llegue mucho dinero pero que siempre se le vaya o que no le llegue nada, que por ahí sufra estafas, que le quiten sus bienes, o que, como tiene que ver con el cuerpo físico, también nos puede hablar, digamos, de que la persona no lo acepte, de que haya alguna parte de su cuerpo que no le guste, ya sea por una enfermedad o por un accidente que hace que la persona esté como disconforme con eso. Entonces, trabajar mucho sobre eso, sobre el concretar, sobre el materializar, sobre el vínculo que yo tengo con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Y lógicamente hay cuestiones que no controlamos, ¿no es cierto? Como a veces situaciones que nos exceden a nosotros, como la economía de los países en los cuales vivimos. Pero lo que yo pueda trabajar en torno a mi vínculo con el dinero, con la abundancia y con la prosperidad, es trabajarlo, ¿no es cierto? También revisar en la genealogía qué ancestros de alguna forma han sufrido estafas, pérdidas de tierra o han estafado. Entonces, trabajar sobre eso de alguna forma puede hacer que se desbloquee, ¿no es cierto? Ese punto. Recordemos que Tauro está vinculado al cuello, la garganta y el quinto chakra, o sea, el centro energético de la comunicación. Entonces pueden haber síntomas en esa zona muy frecuentemente, ¿no es cierto? Entonces eso nos da la pauta también de trabajar y revisar qué es lo que tengo atragantado acá, que tengo que decir. A lo mejor la persona no, pero nos puede hablar de muchos secretos y cosas ocultas en el árbol genealógico, que en todos los árboles hay, ¿no es cierto? Pero puede que en este caso la persona conecte más que otros miembros de su familia con esos secretos. Entonces, intentar expresarlos, exorcizarlos, ponerlos en palabras de alguna forma. Ya pasando al infortunio en Géminis, en este caso, bueno, se va a encontrar en un signo de aire, regido por Mercurio, de modalidad mutable. Géminis tiene que ver con el movimiento, la curiosidad, el ser multitasker, ¿no es cierto? La elocuencia, la comunicación, los hermanos, los amantes, ya si lo queremos vincular también en la casa de Géminis, la forma de procesar la comunicación. Entonces nos puede hablar de alguna forma de que la persona puede manifestar problemas cognitivos, problemas en las vías respiratorias, conflictos con su hermano, con su vecindario, con sus compañeros de curso, con su entorno más cercano, refiriéndonos al vecindario, lógicamente, y que por ahí suele hablar de a lo mejor algún problema, sí, como digo, cognitivo, que le impida a lo mejor a la persona, qué sé yo, concentrarse, prestar atención, comunicarse de una forma fluida y elocuente. Puede manifestar problemas en el habla. No quiero entrar mucho en nombrar síntomas y patologías porque no soy médico, lógicamente, pero ya saben a qué tipo de problemas me refiero. Entonces, básicamente eso. Y también, bueno, Géminis tiene que ver, como está regido por Mercurio, tiene que ver con el comercio, las mercancías, los viajes cortos. Entonces nos puede hablar de mala suerte en torno a ese tipo de cosas. O sea, que querer comprar y vender y que compre cosas defectuosas que no le sirvan, o vender algo y que nadie le compre. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo trabajar esto? Bueno, básicamente hay que revisar el vínculo con los hermanos, trabajar, bueno, en ejercitar el intelecto, en ejercitar y educar la mente, ¿no es cierto? O sea, para que juegue a mi favor y no me juegue en contra. Y revisar también en la genealogía, o sea, qué memorias ancestrales hay de estafas, personas con problemas mentales, personas con problemas motrices, comunicacionales, ¿no es cierto? Para buscar con la herramienta adecuada y con un profesional serio, obviamente, o sea, cuál fue el origen de eso y poder destrabarlo, porque como siempre digo, estamos de una u otra manera condicionados por esas historias que no conocemos de nuestros ancestros. Entonces, de esa forma se puede trabajar este punto. Bueno, luego pasamos al infortunio en Cáncer.
En este caso, este punto, este parte arábigo se encuentra en un signo líder de agua regido por la luna. Cáncer tiene que ver con la familia, la tradición, la madre, la protección, el hogar, la nutrición, lo conocido, la zona de confort, ¿no es cierto? Todas esas son palabras que se asocian a la energía cáncer. Entonces, claro, la persona con esta posición, bueno, no suele ser muy fácil porque las posiciones en cáncer generalmente no son fáciles, pero el infortunio, bueno, aún lo puede complicar un poquito más porque puede hablar, digamos, de un problema con la madre y un problema con toda la familia, ¿no es cierto? Entonces eso nos habla de un gran desafío de la persona respecto a cosas que hay que sanar, trascender, limpiar, ordenar, ¿no es cierto? Porque no es con una persona o con un tema en particular, es con toda la familia. Cáncer incluso tiene que ver también con el árbol genealógico, entonces de alguna forma a veces suele pasar que esto, bueno, los que hacen biodescodificación o trabajan con psicología sistémica o estas terapias más transgeneracionales, saben que a veces suele pasar que hay una persona que encarna y hace de chivo expiatorio de todas las porquerías del resto del clan, que obviamente nace como la oveja negra, no es querida por su familia porque inconscientemente le muestra lo que ellos reprimen. Entonces a veces puede ser esto. Lógicamente cada uno tiene que hacerse cargo de su sombra y no estar señalando ni maltratando a los demás, pero ese sería un ejemplo por ahí de ese caso. Entonces, bueno, hacer mucha terapia, sanar el vínculo con la madre, y terapias que impliquen también la trascendencia del yo, como por ejemplo, no sé, las constelaciones, la bio, los registros, pero con terapeutas serios, para poder de alguna forma limpiar esas memorias y ir quitándome esas cargas que no me corresponden de la familia, ¿no es cierto? Cáncer, como es el signo de la maternidad, bueno, también tiene que ver vinculado al cuerpo físico, con las mamas, el pecho, el estómago, el útero también. Entonces la persona suele manifestar problemas en esas partes del cuerpo. Entonces, trabajando todo esto que mencioné anteriormente, se puede de alguna forma desbloquear esto. Ya que va ligado a la maternidad, nos puede también hablar de memorias en el árbol genealógico de muchos abortos, de muchas muertes de niños, pérdidas de niños, o mujeres que han muerto al dar a luz, ¿no es cierto? A veces la persona con esta posición astrológica tiene como un rechazo o renuencia a ser madre, ¿no es cierto? Y a formar una familia. Pero es por eso que acabamos de mencionar. También suele manifestarse, digamos, como conflictos o una relación dificultosa con personas que tengan mucha energía del signo cáncer en la carta natal. Así que bueno, luego pasamos al infortunio en Leo. Entonces en este caso se encuentra en un signo fijo de fuego regido por el sol. Leo tiene que ver con el brillo personal, el mostrar y expresar mi ser, mi luz, los talentos, con el guiar, el inspirar, el ser líder, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta posición suele hacer que la persona se esconda, que no quiera mostrarse, que le cueste mucho mostrar sus talentos, sus dones. Nos habla también de una desvalorización y problemas de autoestima bastante grandes, ¿no es cierto? Porque, digamos, Leo está regido por el sol, que es el yo, es la luz, es mi esencia. Entonces la persona puede creer que hay algo malo en él o en ella, ¿no es cierto? Entonces, básicamente va a tener que trabajar mucho sobre él mismo o ella misma. Hola Pablo, ¿cómo estás? Eso, ¿no es cierto? Y bueno, y entender que si alguien en la infancia le dio a entender que no era válido, que no era suficiente y lo rechazaban y bueno, generaba todo esto, nada. Trabajarlo de la mejor forma que sea, con la terapia que más le resuena a la persona y entender que a veces esas cosas eran proyecciones o ignorancia de las personas que le dijeron eso, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que animarse a mostrarse, ¿no es cierto? Básicamente, independientemente de que le guste a los demás o no. Se me había caído un coso. Entonces, bueno, eso. Como Leo está regido por el sol es un arquetipo paterno, bueno, nos habla de que hay también asuntos a sanar con el padre, y si lo queremos vincular un poco a la astrogenealogía, nos puede hablar de memorias de ancestros que no han podido brillar, que no han podido expresarse, que han sido muy orgullosos, que no han dejado que los demás se expresen, y antes, sobre todo con las mujeres, esto era muy común, ¿no es cierto?, de que nacían solo para limpiar, para barrer, encargarse de una casa, y no podían de alguna manera hacer lo que ellas querían en torno a lo profesional, lo vocacional, lo laboral. Entonces, trabajar mucho sobre eso y brillar independientemente que a los demás les guste
o no, independientemente de que los ancestros hayan podido brillar o no, ¿no es cierto? Y de eso, honrarlo, digamos, honrar a esos ancestros haciendo lo opuesto, o sea, lo que ellos no pudieron, demostrándoles que es posible, no repitiendo sus patrones, ¿cierto? Entonces, luego, bueno, pasamos al infortunio en Virgo, y en este caso, bueno, se encuentra en un signo de tierra mutable regido por el planeta Mercurio. Y acá Mercurio se vuelve muchísimo más ordenado, más terrenal, y este punto en esta posición puede hablar, digamos, si queremos empezar por el tema de la salud, ya que estamos hablando de la energía Virgo, de, bueno, problemas de salud en general, problemas sobre todo en los intestinos, área que rige Virgo, y puede hacer que la persona sea como muy hipocondríaca, o sea que de alguna forma crea o piense que se va a enfermar por cualquier cosa, que si huele a polvillo, que si hay hongos, que se viene una pandemia de no sé qué, entonces la persona va a estar como muy perseguida en ese aspecto. Entonces, a trabajar la paranoia en ese caso. Nos puede hablar, digamos, también de una persona que no tenga suerte a la hora de encarar un trabajo, o sea, su vida laboral, que siempre le pase algo, problemas respecto al servicio, querer brindar un servicio a los demás y que sea muy torpe o no sepa cómo hacerlo. Entonces, si yo quiero trabajar esto, tengo que revisar. Hola, Guada, ¿cómo estás? Bueno, un beso para Martina. Entonces, claro, lo que tengo que hacer de alguna forma es, bueno, hacer un trabajo de revisión, ver qué anda mal en mí, cuál es el punto en el que fallo, por qué fallo, para qué fallo, qué me motiva, o sea, hacerme cuestionamientos básicamente. Vinculándolo a lo astrogenealógico, nos puede hablar de ancestros que han sufrido esclavitud, servilismo, y que han sufrido explotación laboral y han estado básicamente para todo el mundo menos para ellos. Entonces, devolver esas memorias, sanarlos y, bueno, trabajar esto con la terapia más adecuada que haya, ¿no es cierto? Que hay un montón. Como digo siempre, o sea, bio, constelaciones, registros, siempre con terapeutas serios. Hola Diana, un saludo para Perú, un saludo para Andy en Montevideo. Así que bueno, pasamos al infortunio en Libra ahora. En este caso, este parte árabe se encuentra en un signo líder, regido por Venus, perteneciente al elemento aire, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este emplazamiento lo que suele hacer es que se manifiesten problemas de alguna forma de que la persona se sienta fea, que no esté conforme con su estética, que siempre tenga problemas con las parejas, problemas para vincularse con el otro y problemas con todo lo venusino, ¿no es cierto? O sea, el arte, la belleza, la estética. Puede que siempre, no sé, se quiera vestir bien, tener estilo y le salga lo contrario, que vaya a una fiesta y se le manche la ropa. Entonces, de esa manera se va a manifestar, ¿no es cierto? La persona suele querer por ahí ser diplomática, dejar a todo el mundo contento, y le suele salir lo opuesto. O sea, siempre se pelea con todo el mundo, explota, trata mal a la gente. Entonces, básicamente es como mala suerte con la energía libriana. Si yo lo quiero trabajar, bueno, de base tengo que trabajar el vínculo conmigo mismo. Yo no me tengo que olvidar siempre que yo tengo que ir leyendo las cosas en eje, ¿no es cierto? O sea, tengo Libra, en el frente tengo a Aries. Libra, mi vínculo con los otros, la pareja, y Aries, el yo. Entonces lo tengo que ir trabajando en eje. Trabajar de base, o sea, la relación conmigo mismo o conmigo misma, para luego tener una relación sana con el resto. Y eso, también ver las memorias de cómo fueron los vínculos de pareja de mi árbol genealógico, cómo fue la imagen de pareja que proyectaron mis padres, ese ejemplo inconsciente que yo absorbí y estoy repitiendo, ¿cierto? Para luego devolver eso y armarme yo el concepto de pareja que yo quiero tener, ¿no es cierto? Y tener en claro, bueno, qué valores quiero, cómo es mi pareja, etcétera, etcétera. Y ponerle mucha conciencia. Esa es la clave para trabajar el infortunio. O sea, ponerle conciencia, a ver por qué se dan las cosas, para qué se dan, qué se mueve en mí que me lleva a que las cosas sean de esa manera. Y trabajarlo, como digo, con la terapia más adecuada para cada uno. Bueno, ahora pasamos al infortunio en Escorpio, y en este caso, este parte árabe se encuentra en un signo fijo, de agua, regido por Marte y regido por Plutón. Entonces, Escorpio, pensemos en Escorpio. ¿Con qué tiene que ver la energía escorpiana? Bueno, con la transformación, con la muerte, con la sexualidad, con los bienes y el dinero del otro, con el poder, ¿no es cierto? Con la regeneración.
con la magia, las profundidades, lo que está más allá, el significado que está detrás del significado. Entonces, una persona con el infortunio en Escorpio, bueno, va a manifestar de alguna forma mala suerte en todas esas áreas. Puede que sea muy torpe a la hora de hacer rituales mágicos, que siempre tenga problemas en cuanto a la sexualidad y a la intimidad y le cueste fusionarse con el otro en ese ámbito, ¿no es cierto? Y básicamente, bueno, puede que esto se dé porque la persona haya sufrido algún tipo de abusos que condicionó mucho su sexualidad, ¿no es cierto? Entonces, trabajar sobre esto. También puede manifestarse en, no sé, como Escorpio tiene que ver con la magia también, con lo paranormal, el manejo energético, puede manifestarse en mala suerte a la hora de hacer un ritual, que le salga mal, siempre le salga al revés, que se le vuelva y termine peor de lo que empezó. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto? Como digo, bueno, para trabajar esto principalmente, bueno, mucha conciencia, mucha autoobservación y trabajar también con las memorias de abuso en el árbol genealógico. O sea, yo sufrí abuso, ¿quiénes sufrieron abuso? Intentar sanar eso con la terapia adecuada, que hoy hay muchas, y de alguna forma cuestionarme a mí mismo en qué aspectos yo abuso de mí, ¿no es cierto? Y como digo, abusar de uno a veces es darle más tiempo a personas que no se merecen, poner nuestra energía en ayudar a alguien que no nos valora, o juntarnos con personas que no nos suman, con amigos tóxicos, con parejas narcisistas o que no nos corresponden y uno sigue ahí. De esa forma uno abusa a uno mismo. Entonces, claro, para que esa energía ya no esté en nosotros y por resonancia no llegue, trabajarla. Como Escorpio también tiene que ver con el poder, es revisar a dónde estoy poniendo yo el poder de mi felicidad. En mis vínculos, en mi imagen, en mi trabajo, ¿en qué? Entonces volverla hacia mí y el poder, digamos, enfocarlo en mi alma, en mi corazón, en mi esencia, y eso, saber que soy valioso independientemente de lo que tenga o pase en el exterior, ¿cierto? Bueno, luego pasamos al infortunio en Sagitario, que en este caso se encuentra en un signo de fuego regido por Júpiter de modalidad mutable. Entonces, claro, en este caso el infortunio, acá que dice Andy, abusos sufrieron todos los antepasados de cualquier signo. Sí, de por sí eso era algo muy frecuente antes y la familia tenía tendencia a tapar todo eso por esta cuestión de mantener la imagen social y a veces hasta culpaban a la víctima, ¿no es cierto? Bueno, sigue pasando, pero antes era mucho peor, me parece. Entonces, claro, bueno, trabajar eso, o sea, yo, mi experiencia personal, algo que me sirvió es en una constelación, bueno, trabajé esas memorias de abuso. Entonces, bueno, salieron muchas cosas a la luz y se sanó, se trascendió y se acomodó todo lo que tenía que acomodarse y ayuda bastante. Luego, digamos, cada uno tiene que hacer su parte, ¿no es cierto?, para trabajar esa energía de abuso. Porque si eso, claro, está en el clan, yo contacto con eso, a lo mejor me pasó a mí, entonces yo voy a tener como esa tendencia a abusarme de todas esas formas que yo dije, ¿no es cierto? No necesariamente en el ámbito íntimo. Entonces es un trabajo, digamos, bastante grande que hay que hacerlo por el árbol genealógico y por otro lado una parte personal. Y así con cualquier energía, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de las memorias de abuso, pero pasa lo mismo con las estafas, las enfermedades, los trabajos, las parejas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, luego pasamos, como decía, al infortunio en Sagitario, y se encuentra en un signo de fuego mutable regido por Júpiter. Sagitario tiene que ver con la expansión, con el enriquecimiento intelectual, porque recordemos que Sagitario, si bien no es un signo de aire, es el fuego mental representa. Entonces la persona suele manifestar también problemas en viajes largos, en los estudios superiores, hola, ¿cómo va? En esos ámbitos, ¿no es cierto? Y le va a costar de alguna forma expandirse, crecer en sus áreas de interés, ¿no es cierto? Eso tiene que ver Sagitario, o sea, el expandirse, el viajar, el crecer, el aprender, el enriquecer la mente, el espíritu. Entonces la persona a lo mejor puede querer estudiar una carrera universitaria y nunca puede, ha estudiado 1000 carreras y nunca las terminó, siempre pasa algo que no puede estudiar, está a punto de mudarse al extranjero y pasa algo, o se muda al extranjero y lo asaltan y se tiene que volver, y cosas por el estilo, digamos, que uno dice, ¿qué está pasando acá? Uno se empieza a cuestionar que me hicieron una brujería o qué.
ese tipo de cosas. Si lo queremos vincular un poco a nivel salud, el infortunio tiene que ver con los muslos, los glúteos y las caderas, entonces puede hablar de problemas en esas áreas del cuerpo. ¿Cómo trabajar esto? Bueno, como digo, mucha conciencia, mucha autoobservación, tener en claro qué quiero, ver qué es lo que pasa, que me lleva a que yo tropiece siempre con la misma piedra, ¿no es cierto? Y trabajar con las memorias de ancestros que no han podido terminar sus estudios, que se han separado de su familia, que han sido excluidos por su religión, por sus ideologías o por sus pensamientos políticos, etcétera, etcétera, o por las creencias espirituales, no sé. Ese tipo de cosas, yo creo que por ahí va la mano, ¿cierto? Y básicamente eso, o sea, al margen de las circunstancias y del apoyo de los demás o no, expandirme y crecer en el área que yo quiero. Así que bueno, luego pasamos al infortunio en Capricornio. En este caso, bueno, se encuentra en un signo cardinal regido por Saturno perteneciente al elemento tierra. Y pensemos en la energía Capricornio. Capricornio tiene que ver con el padre, lo masculino, las estructuras, el linaje paterno, la autoridad, la voluntad, el trabajo. El mío dice Gabalab. Todas esas son energías, digamos, vinculadas a Capricornio. También tiene que ver con la piel, el pelo, las uñas, los huesos, los tendones, los ligamentos. Entonces la persona puede, digamos, manifestar a lo mejor enfermedades o accidentes que tengan que ver con el sistema óseo, muscular, articular, ¿no es cierto? Tener problemas en la piel, en el pelo, tener muchos conflictos con su padre, conflictos con la autoridad, que le cueste mucho acatar una orden. Y Capricornio también tiene que ver con el materializar, ¿no es cierto? O sea, el plantearme una meta y la materializo. Entonces, claro, le suele costar mucho esto, ¿no? Le suele costar materializar a veces sus proyectos, su pareja, su carrera, su éxito. Siempre pasa algo que eso se corta, se cae, que queda trunco. Entonces, claro, bueno, va a tener que sanar su linaje paterno, trabajar el vínculo con el padre, autopaternarse. Yo creo que esa es la clave con esta posición astrológica, ¿no es cierto? Porque también va... nunca tuve contacto con mi padre, dice Gabala, que tiene esta posición. Claro. O sea, puede ser también un padre ausente, y el padre, digamos, a nivel inconsciente es como el sostén, la estructura, es también la prosperidad, desde ciertos puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces, trabajar eso, decir, bueno, está bien, él se fue, qué sé yo, anda a saber lo que le pasaba, hizo lo que pudo, era una persona, gracias por la vida, y bueno, yo me sostengo, o sea, como que me autopaterno, o sea, me convierto en mi propio sostén, yo me doy el suelo que no tuve, yo me cuido como no me cuidó mi padre, y básicamente me doy a mí mismo lo que no me pudo dar, o no me quiso dar, ¿no es cierto? Entonces de esa forma lo voy trabajando. También vinculado al árbol genealógico, ver cómo ha sido la historia de mis padres, de mis abuelos, y de toda la información que yo tenga respecto a sus padres. ¿Qué ha pasado con los hombres de la familia? ¿Qué les ha pasado a los miembros de la familia en torno al éxito, al trabajo? ¿Han sufrido pérdidas, estafas, no se han podido realizar? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, lo que tengo que hacer ahí es revertirlo. Me voy a autorrealizar, voy a brillar y voy a triunfar para honrarlos y demostrarles que se puede. O sea, hacer lo opuesto, ¿no es cierto? Eso básicamente, muy, muy en resumen. Se me seca la voz, la garganta, quiero decir. Luego, bueno, pasamos a el infortunio en Acuario. O sea, en este caso se encuentra en un signo de aire de modalidad fija, regido por Saturno, que es el regente antiguo, y Urano, el regente más nuevo. Gracias a vos. Entonces, bueno, el infortunio en Acuario, para explicarlo, pensemos en la energía acuariana. O sea, ¿qué representa Acuario? O sea, lo raro, lo original, el vanguardismo, la libertad, el sistema nervioso, la electricidad, los imprevistos, la astrología, lo aeroespacial, la ingeniería. Todo eso son palabras que se asocian a la energía acuariana. Entonces, claro, la persona con esta posición astrológica, lo que va a manifestar, bueno, va a ser inconvenientes en mostrar su originalidad, su genialidad, dificultad también para aprender, porque Acuario, digamos, tiene que ver con la inteligencia también. Entonces, a veces pasa que la persona tiene como dones o una visión muy original y vanguardista de la vida y no se anima a mostrarlo por miedo a que
lo rechacen, le hagan bullying, se le burla, etcétera, etcétera. Chris MFA dice: hola, ¿cómo me doy cuenta dónde tengo el infortunio? Eso lo podés calcular. En realidad es un cálculo que se hace a partir de Marte, Saturno y el ascendente, pero para que no se rompan la cabeza con eso, pueden entrar a astro.com o a carta-natal.es y ahí calcular. Su símbolo es una cruz. Así que eso, tienen que configurarlo porque en general por defecto ni las páginas ni los software lo traen ya puesto por defecto, ¿no es cierto? Pero de esa manera. Entonces, volviendo al infortunio en Acuario, si lo queremos relacionar al tema de la salud, Acuario, como dijimos, tiene que ver con el sistema nervioso, las pantorrillas, y entonces puede hablar, digamos, de problemas en esas áreas, ¿no es cierto? Entonces la persona va a tener que trabajar en el relajarse, el calmarse, el trabajar la ansiedad, el nerviosismo, ¿no es cierto? Para que eso no se lo lleve puesto, básicamente, y no le juegue en contra, no le juegue una mala pasada. Entonces eso, ¿y cómo sanarlo? Bueno, básicamente expresar su rareza, expresar su vanguardismo, sus visiones un poco adelantadas a su tiempo, independientemente que a los demás les guste o no. Puede que a lo mejor la persona con esta posición tenía mucha riqueza a nivel intelectual y en su personalidad y nunca la pudo expresar por crecer en una familia que era extremadamente conservadora o religiosa, por eso. Claro, Andy dice: siempre me criticaron por mis ideas y después resulta que lo que hace otro, que lo hace otro y le va genial. Sí, suele pasar eso. O decís algo que con el tiempo pasa, 10 años después, y todos toman ese rumbo, pero cuando vos lo dijiste se burlaban. O sea, re injusto. También, digamos, sanar y trabajar heridas que tengan que ver con el rechazo y con el abandono, que esto está muy ligado a la energía acuariana, ¿no es cierto? Por su rareza suele sufrir eso. Entonces eso básicamente. Y si lo queremos vincular un poco a la astrogenealogía, también, o sea, buscar esas memorias ancestrales de ancestros que han sido abandonados y rechazados por su rareza, por su vanguardismo, por su originalidad, ¿no es cierto? Y saber que, bueno, devolverlas, es decir, bueno, yo por mí, ustedes por ustedes, los voy a honrar haciendo lo contrario, demostrando mi rareza. Son excelentes artistas cuando suelen sacar su potencial, digamos, o sea, y hacer cosas sumamente extrañas pero geniales. Y bueno, por último llegamos al infortunio en el signo de Piscis. En este caso, se encuentra en un signo de agua mutable regido por Júpiter y regido por Neptuno. Júpiter, regente antiguo, Neptuno, el regente más moderno, pero ambos rigen e influyen. Entonces, pensemos en Piscis. O sea, Piscis, ¿con qué tiene que ver? Con la empatía, con la sensibilidad, con el contener al otro, el ayudar, con la espiritualidad también, con la disolución, el agua, los líquidos. Tiene que ver con el sistema linfático también, con los pies. Entonces, básicamente la persona va a manifestar de alguna forma por ahí problemas de salud en torno a sus pies, al sistema linfático o algún accidente que le dañe los pies. Y también todo el sistema pineal, ¿no es cierto? Ese sistema de glándulas que nos conectan con otras realidades. ¿Qué más? Entonces puede que la persona, digamos, tenga mucha dificultad para conectarse con la espiritualidad, con otros planos, con esa parte más sutil que tenemos cada uno, y se vuelva sumamente racional, sumamente atea, porque siente que esa es un área en la cual no se va a poder manejar bien, ¿no es cierto? Como Piscis también tiene que ver, digamos, con las ilusiones, los sueños, nos puede hablar, digamos, de pesadillas recurrentes, o de que la persona tenga mucha intuición y reciba sueños y que no quiera seguirlos, digamos, y está como desfasado en ese aspecto, o soñar con algo y creer que eso es la realidad, actuar acorde a ese sueño y resulta que nada que ver. Entonces, eso básicamente. Ahí lo que hay que hacer es amigarme con mi parte sensible, con mi parte intuitiva, entender que así como tenemos una parte física, racional, emocional, hay otra espiritual, hay otra más espiritual, hay otros planos, hay otras realidades, ¿no es cierto? Como digo, también suele manifestarse en problemas de salud en las áreas que acabo de nombrar o en personas que tienen mucho Piscis en su carta natal, ¿no es cierto? Porque me van a estar mostrando esa energía en la cual está mi infortunio. Entonces eso es lo que va a haber que trabajar. Si yo lo quiero vincular de alguna forma con lo astrogenealógico, tengo que revisar las memorias de ancestros que no han podido,
yo diría como que se han dejado pisotear, han agachado la cabeza, se han dejado explotar, un poco similar a lo de Virgo también, o sea que no han podido brillar, se han disuelto, ¿no es cierto? Piscis es la disolución, entonces disolvieron su ser, o que de alguna forma también sufrieron por sus creencias espirituales o porque estaban muy conectados, ¿no es cierto?, a la divinidad, y en esa época era mal visto, por ejemplo. Eso básicamente. Así que bueno, terminamos con el infortunio en todos los signos. Otra pregunta que me suelen hacer siempre es de qué pasa si el infortunio está conjunto al parte árabe de la fortuna, que es lo opuesto básicamente. Entonces hay que hacer una distinción ahí. Si el infortunio está conjunto al parte de la fortuna, no pasa nada, es como que se anulan y queda ese lugar como si no hubiese nada, ninguna energía que esté influyendo ni para bien ni para mal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si no están conjuntos, si están más alejados de 10 grados? Suponete, no sé, un infortunio en el grado 2 de Piscis y el otro en el grado 28. Ahí no están conjuntos, pero están en el mismo signo, ¿cierto? Entonces, de esa forma se suele manifestar como una especie de zigzag. O sea, la persona tiene como mucha buena suerte en esa área y luego mala suerte, y así va. O sea, fortuna, no fortuna. Buena suerte, mala suerte, ganancia, pérdida, o sea, salud, enfermedad. Y así va como oscilando en esa parte. Como digo, repito, es algo que hay que tomar con pinzas porque viene de una etapa en la cual la astrología era más predictiva, más cerrada en algunas cosas, y las cosas se expresaban como a forma de sentencia, ¿no es cierto? Y no es tan así. Entonces, eso básicamente. Y como digo, herramientas para trabajarlo, bueno, hay muchas. Siempre hacer un trabajo de autoobservación y todo el abanico de terapias que tengo hoy, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma sanarme, evolucionar y tomar conciencia. Como digo, siempre con terapeutas responsables. Así que bueno, gente, de eso quería hablar en este vivo. Luego me escriben, digamos, si se identifican o no. Lo voy a subir a YouTube, como digo. Y bueno, en otro vivo vamos a estar hablando de otro tema. Así que un abrazo, que tengan buena tarde, buenas noches o buen